es que cuando se habla de Latinoamérica es que es muy grande. Las diferencias y la realidad es bien distinta en unas partes y en otras. También es bien distinta y creo que la pandemia, si algo mostró es que el tema de las ciudades, el turismo, pues estamos hablando de turismo de alta gama, las ciudades la gente las está evitando por ir a lugares un poco más aislados, ¿no? Entonces, algo que me tiene sorprendido a mí es los resultados, por ejemplo, de los sitios de playa en México, en Costa Rica, que han tenido un año espectacular, ¿no? O bueno, más bien una época espectacular, porque eh, durante la pandemia mucha gente quería eso, ¿no? Quería ir a respirar, quería ir al mar. Y en el caso, por ejemplo, de México, México nunca se cerró. Y aquí, entonces, yo estoy basado ahora en México y aquí en México los americanos, digamos que los primeros 3 meses de la pandemia, 3, 4 meses, marzo al verano, digamos, a junio, sí estuvo muerto, ¿no? Pero en el verano, cuando la gente empezó ya como a empezar a levantar la cabeza, empezaron a descubrir que se podía venir a México y empezaron a volar a Los Cabos y a Puerto Vallarta y a Cancún y etcétera. Y eso abrió una puerta que fue impresionante. Entonces, pero por otro lado, las ciudades pues mantuvieron los hoteles cerrados más de un año, ¿no? Entonces, ha sido muy desigual el golpe, te diría yo. Y lo mismo entre países, ¿no? Como sabes, hay países que siguen hoy, año y medio después de que empezó esto, siguen con muchas restricciones y otros donde parece que no pasó nada. Pero las agencias de países donde la gente puede viajar libremente, pues ya están en franca recuperación. Yo creo que, a ver, lo que sí ha pasado, estuve en una feria la semana pasada, que justo había agencias y proveedores de las Américas, ¿no? Había mucho americano, canadiense y de toda América Latina. Y una cosa que yo escuchaba de las agencias de viajes americanas, por ejemplo, varias decían, es que yo nunca había vendido México. Yo vendía Europa, yo vendía Asia, yo vendía cruceros y ahora México me salvó, ¿no? Oí eso varias veces de americanos. Entonces, creo que puede haber algo de lo que tú dices de premiar, pero no por un tema de premiar, sino porque descubrieron algo que no conocían, ¿no? Entonces, descubrieron que vender México es fácil y hay opciones y hay hoteles en el segmento de alta gama, hay hoteles con precios iguales que los de Italia o de donde quieras. Entonces, para ellos, al final, que dependen de las comisiones, pues de hecho es fácil, una venta fácil vender México porque la gente, el boleto de avión es barato, entonces, pero pues en el avión no llevan comisión, pero en cambio en los hoteles y en los servicios terrestres sí, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí puede haber una especie de premio, ¿no? Pero yo no creo que haya un castigo. Yo creo, a ver, creo que lo que va a pasar en los próximos no, a ver, no tengo ninguna bola de cristal, pero creo que en un futuro cercano va a seguir siendo muy difícil ir a Asia, por ejemplo, ¿no? Asia está manejando la pandemia de una manera muy distinta, muy hacia adentro, y eso creo que va a obligarnos, o digamos, pues es un continente entero al que ya no podemos ir, o no vamos a poder ir en un rato. Lo mismo, no sé, la parte sobre todo Asia, creo que se come una parte bien grande de los viajes de lujo, digamos, que de repente si ya no tienes Asia y tú quieres ir a un lugar remoto y a un hotel en medio de la selva o a la orilla del mar o en una reserva ecológica, pues, ¿qué te queda? África y Latinoamérica. Pablo, Entonces, yo creo que nos vamos a beneficiar por eso, porque Asia está cerrado para nosotros de alguna manera. No creo que es porque hayamos hecho algo bien o mal acá, sino porque no se puede ir allá. Las condiciones sí las tenemos porque hay producto de lujo, ¿no? Si estamos hablando, digamos, de este segmento, hay producto de lujo desde hace muchos años y hay
propiedades y servicios maravillosos en el país que tú me digas. ¿No? En Argentina tienen hoteles, estancias, productos de barcos que van a la Antártida y eso es una clientela de súper lujo, ¿no? Que va a estos hoteles fantásticos en la Patagonia Argentina y en la chilena y en Perú hay producto maravilloso y de súper lujo, en Colombia también, ¿no? Entonces, Brasil no se diga, en Costa Rica, en Panamá ahora hay unos hoteles espectaculares que no había, ¿no? Entonces, eso no ha parado, digamos, de evolucionar el segmento de alta gama en América Latina. Sigue habiendo inversiones en todos los países, es impresionante, en unos más que otros, pero no ha parado, ¿eh? Eso sigue. Entonces, ahí la respuesta de condiciones, sí. Hay una conectividad que es relativamente buena, ¿no? Y tenemos la ventaja que el mercado número uno del mundo es Estados Unidos. Y sí está conectado Estados Unidos con América Latina. Entonces creo que tenemos esa gran ventaja como región. Eh, También estamos bien conectados con Europa. Europa ya está empezando a abrir los viajes a América Latina. Entonces yo creo que con el mercado regional, ¿no? Porque nosotros mismos estamos viajando en la región también, más el mercado norteamericano, incluyendo los canadienses, ¿no? Que viajan bastante. Y yo creo que ahí va a pasar algo, ¿no? Porque estos canadienses y estos americanos que les gustaba ir a Bali o a Vietnam o a Japón y no van a poder ir porque no los van a recibir durante un tiempo, pues bueno, ¿a dónde vamos de viaje? Y empiezan a ver opciones y tal vez sí descubren y se animan a ir a Chile o a Perú, que nunca lo habían considerado, ¿no? Entonces, yo sí creo que es una oportunidad histórica, por llamarlo de alguna manera, para trabajar esos mercados más. En el segmento que yo conozco mejor, digamos, que es las agencias que son parte de la red Virtuoso, eh, hubo solo un cierre en Brasil, pero fue por alguien que se retiró, ¿no? Realmente todas las agencias sí la pasaron mal, o sea, no lo voy a negar, o sea, sería imposible decir que no, que todo estuvo bien. No, estuvo durísimo, durísimo para todo el mundo, pero la libraron, todos, y ahora están con mucho trabajo. Mucho es muchísimo, ¿no? Porque hay un repunte en este segmento, digamos, en donde la gente, a diferencia de otros segmentos donde mucha gente perdió su trabajo y perdió sus ingresos, en el segmento de alta gama, pues eso es lo que define, que tienen dinero, ¿no? Entonces, esta es gente que en cuanto puede y se siente segura, va a viajar. Y entonces sí ha pasado mucho esto que mencionabas tú de las estancias más largas, o sea, es gente que puede pagar eso, ¿no? Es justo son las agencias que atienden a esos clientes que dicen, ok, ¿ya puedo ir a Italia? Ok, voy a Italia. Ya puedo ir a... Entonces, es una reacción muy rápida también. O sea, el latinoamericano siempre hemos sido conocidos mundialmente por ser una cultura muy last minute, ¿no? Y eso para un ambiente como el de ahora, en donde todo está cambiando, pues nosotros es ideal, ¿no? A los pobres alemanes que todo lo planean con 3 años a distancia, les cuesta mucho trabajo este mundo tan cambiante, ¿no? Al latinoamericano, bueno, estamos súper acostumbrados a que las condiciones cambian, entonces, bueno, hay una oportunidad, bueno, listo, vamos. A ver, como cualquier negocio, creo que lo que necesitas, o sea, espacio yo creo que sí hay, porque hay mucha gente que no usa agencias de viajes, ¿no? Hay mucha gente que, como sabes perfectamente, compran sus viajes online desde hace muchos años, nunca han usado una agencia de viajes. Entonces, claro que hay espacio, ¿no? Hay un número enorme de gente que nunca ha usado una agencia de viajes. El tema es dos cosas, ¿no? Yo creo que, o bueno, tal vez más, pero básico es conocimiento. O sea, tú no puedes vender lujos si no sabes de lo que estás hablando. O sea, sí es eh, y la otra es encontrar a los clientes, ¿no? Tener esos clientes que saben, o sea, porque es un cliente muy sofisticado, ¿no? No es el cliente del segmento de alta gama en general es gente muy viajada, ¿no? Y muy exigente, ¿no? Entonces, requiere de mucho conocimiento,
de una actitud de servicio y de una capacidad que es casi de conserje, ¿no? O sea, ese cliente te pide, no te pide nada más resérvame el hotel. Te dice, bueno, ¿y en qué restaurante voy a cenar? Y hazme la reserva y más vale que esté rica la comida porque si no te reclaman, ¿eh? Sí existe ya, o sea, esto no es nuevo, ¿no? O sea, está creciendo y está entrando, digamos, digamos, a la conversación mucho más, ¿no? O sea, yo estoy en un consejo, Virtuoso creó hace que como 5 años, Jessica Upchurch creó un consejo de turismo sostenible para el segmento de lujo en particular, ¿no? Y entonces yo he estado participando en este consejo, creo que son 6 años, y ha sido bien interesante ver la evolución, digamos, es impresionante la cantidad de producto que ya existe. Entonces, tu pregunta es, bueno, una parte es sí, hay mucho producto en donde sí ha sido un factor determinante en el diseño del producto, el pensar y hay ejemplos maravillosos por todo el mundo, ¿no? De productos en donde la sustentabilidad o la conservación son, digamos, el motor de un proyecto turístico. Y es un tema que a mí me encanta y hay ejemplos muy buenos. Entonces, sí hay gente que busca eso. O sea, otra vez, estás hablando de un nicho muy pequeño, ¿no? Estas propiedades justamente para ser sostenibles tú quieres tener el menor impacto posible en la naturaleza, pero el mayor impacto en las comunidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese balance, pues tienes que cobrar muy caro. Entonces, normalmente son pocas habitaciones muy caras. Y eso te permite pagar buenos sueldos, contratar más gente local, pero no hay tanta gente, digamos, en ese parque nacional o en esa reserva, etcétera. Entonces, hay un balance ahí que todo el mundo está jugando. Y sí y hay estudios, de hecho en Virtuoso tenemos estudios de cómo está cambiando y sobre todo las generaciones más jóvenes sí toman un criterio de prácticas para sus decisiones de viaje. Entonces sí dicen, oye, si ese hotel no usa plástico, me interesa, ¿no? Y si ese hotel involucra trabajo con comunidades locales y compra todos los consumos del hotel son locales y me interesa, ¿no? Mucha gente sí quiere participar en esas actividades oye, ya hay muchas propiedades y mucho producto súper interesante en donde se está produciendo la comida que consumes dentro del hotel ahí mismo. En fin, de eso hay mucho, ¿no? Y tú lo conoces seguramente, pero sí hay un interés muy grande por eso, ¿no? El tema de la alta gama es que esta gente hace varios viajes al año, ¿no? No es que hagan un viaje al año. Entonces yo lo que te diría es, tal vez uno de sus viajes o dos importantes son con este criterio de quiero ir a conocer este proyecto, porque casi es así. O sea, voy de vacación, pero también voy a aprender, ¿no? O sea, va de la mano y tiene mucho que ver con muchas familias, ¿no? Que quieren que sus hijos aprendan de cómo cuidar el planeta, etcétera. Es un criterio súper importante. Pero esa misma gente se va a Nueva York un fin de semana, ¿no? Y ahí tal vez el criterio no es. Entonces, yo lo que te diría es, yo no creo que haya el 100% de mis viajes tienen que tener este criterio, pero sí es un criterio importantísimo dentro de un segmento que puede darse ese lujo, ¿no? A ver, como dices, yo creo que hay tantos problemas en América Latina y que sí son comunes, ¿no? Nuestras ciudades hay una desigualdad que es durísima y fuertísima, ¿no? Y eso yo no tengo una solución, ¿no? Y esa desigualdad te lleva a muchos de los problemas que tampoco podemos ignorar, ¿no? O sea, es real y la ves. Yo lo que sí he visto también es un cambio en, en a qué viaja la gente a las ciudades, ¿no? Y entonces creo que una fortaleza creo que tiene Latinoamérica
es el tema de la gastronomía, que ha tenido un boom muy, muy claro y muy sólido ya por muchos años. Entonces creo que ha sido un contrapeso muy interesante a las noticias negativas, ¿no? El tener estos grandes chefs y estos restaurantes y esta... Entonces la gente como, digamos, a nivel percepción de fuera, dice, oye, a ver, pero ¿cómo? ¿No era peligrosísimo? ¿Cómo que hay una movida gastronómica increíble en Lima o en Santiago o en Buenos Aires o en Ciudad de México o en Oaxaca o sea, estos lugares que la gente dice, y entonces dejan de ver lo otro porque se mueren de ganas de ir a comer y a probar esa comida. Y llegan y se fascinan porque ven que al final, a pesar de todos los problemas que tenemos, a pesar de todos los retos políticos, de seguridad, o sea, que son infinitos, la verdad. O sea, si uno se pone a leer solo esa parte, pues nunca viajarías a ningún lado, ¿no? Entonces, yo sí creo que la gente que nos gusta viajar, tienes que leer entre líneas, ¿no? Y no quedarte con los encabezados, porque sabes que la vida es más allá, es más que eso, ¿no? Y cuando viajas, y por eso es importante viajar también, ¿no? O sea, es importante porque llegas y dices, oye, a ver, yo había leído que este país estaba cayendo y no se está cayendo. La gente está contenta en la calle, comprando sus helados, tomando un gin tonic, ¿no? O sea, y eso da mucha, yo creo que anima mucho, ¿no? El viajar y yo siempre he creído en ese poder que tienen los viajes para entendernos y para quitar un poco esa parte negativa del día a día, de las noticias y creo que este bombardeo de noticias negativas que tenemos, la única manera de soportarlo, es una especie de antídoto, es justamente viajar.